Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. La aterradora experiencia de un joven que inicia su primer trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial, a pesar de las advertencias y las supersticiones que circulaban sobre fenómenos paranormales durante el turno nocturno. Oscar mantenía su escepticismo al principio. Sin embargo, a medida que avanzaban las noches, se vio sumido en sucesos inexplicables y escalofriantes. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Oscar López, y recién salido de la preparatoria, empecé a buscar un empleo, y mi primer trabajo fue como guardia de seguridad y mermas en un centro comercial. Eso me llevó a un lugar que ocultaba secretos inesperados. El centro comercial era muy bullicioso durante el día y era un conocido supermercado de la zona, pero también escondía algo oscuro en las sombras de la noche, según contaban algunas personas que conocía y que habían trabajado ahí. Supuestamente en el lugar ocurrían eventos paranormales. Recuerdo bien el día que entré, y para mi mala suerte, el turno nocturno fue durante la primera semana. Desde el principio, las advertencias se anidaron en mi conciencia. Al estar en capacitación, mis colegas me contaron historias de sucesos inexplicables, asegurando que el turno estaba embrujado y que incluso los empleados de limpieza se negaban a trabajar durante esas horas. Pero yo, escéptico por naturaleza, decidí no prestar atención a esas supersticiones y encarar mi primera jornada con valentía. La noche cayó y el centro comercial ya había cerrado sus puertas. De noche y a oscuras, ese lugar es muy sombrío, y el silencio era interrumpido por el parpadeo de las luces de algunos monitores y el ruido de los congeladores en las cámaras frías. A pesar de las sombras que se proyectaban por doquier, me mantuve firme en mi escepticismo, convencido de que todo se trataba de pura imaginación. Así inicié mi primer recorrido por la tienda en compañía de otro guardia que tenía tiempo ahí y que me estaría capacitando en el turno. Roberto era el guardia encargado. Era un hombre de apariencia serena, pero con ojos que denotaban experiencia y cansancio de estar en ese turno de mala gana. En principio me llevó por los intrincados pasillos de las áreas durante nuestras rondas. Mientras caminábamos, compartía relatos inquietantes sobre eventos que había presenciado a lo largo del tiempo, pues él había estado en seguridad desde que la tienda se había inaugurado. Me contó sobre objetos que cambiaban de lugar sin explicación aparente, estantes que crujían como si tuvieran vida propia y sombras que se deslizaban por las paredes. Sin embargo, la parte más intrigante eran los lamentos, que, según Roberto, provenían del exterior, justo en la zona de descarga. Afirmaba que en ciertas horas de la noche, la actividad ahí se volvía más densa, como si algo más estuviera en juego. Intrigado, lo seguí mientras exploramos esa parte del centro comercial. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando un ambiente algo turbio. A medida que nos acercábamos a la zona de descarga, los ruidos parecían aumentar. Golpes sordos, susurros apenas audibles y lamentos que podían escucharse a lo lejos. Pensaba que era mi imaginación, pero no era así. En verdad podía escuchar algo en la lejanía y entre los campos que rodeaban el centro. Roberto señaló hacia un área específica y dijo en voz baja: "Ahí es donde la actividad es más intensa. A veces siento que hay algo más que esos ruidos y presencias difusas en juego. No sé explicarlo, pero la energía aquí es diferente. Nosotros ya nos acostumbramos y mejor es que tú también lo hagas. Este turno es así. Si pasas de esta semana,
te cambian al día. Considéralo una iniciación, pero no te preocupes, por más que mires o escuches, no hagas caso, y estas cosas no te afectarán en cierto tiempo, advirtió Roberto. Aunque mi escepticismo inicial intentaba prevalecer, la atmósfera y las historias de Roberto dejaron una marca en mí. La noche continuó con misteriosas voces y ruidos que desafiaban la explicación lógica. Roberto, mientras tanto, me guiaba a través de la oscuridad de la nave, pues en algunos puntos las luces permanecen apagadas y solo el haz de las linternas nos guiaba, haciendo más perturbador el momento. El hombre seguía compartiendo sus experiencias como si todos en ese lugar supieran de ello y no les importara. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que el centro comercial, lejos de ser simplemente un lugar de compras, albergaba cosas que solo se revelaban cuando la luz del día se desvanecía. Y mientras aprendía las complejidades del turno nocturno, también descubría que algunas historias, por extrañas que parecieran, tenían un lugar especial en el misterio que envolvía a aquel lugar. Y así, llegó mi primera semana solo, y fue una de las cosas más aterradoras que he sufrido a lo largo de mi vida. Esa noche, al irse el último responsable, me dejaron encerrado en la tienda. Era el único que permanecía ahí, y tenía una rutina que hacer. Pero fue cuando llegó el rondín de las 3 a.m., cuando todo ese silencio abrumador cobró un sentido macabro, y eso me hizo sentir que no debía estar en ese sitio. Mientras patrullaba los pasillos desiertos, murmullos y crujidos empezaron a llenar el ambiente. Las puertas de los accesos chirriaban con la brisa de la noche, pero yo atribuía cada ruido a las viejas estructuras del centro comercial. Sin embargo, algo llamó mi atención. Una televisión encendida en el área de electrónica. Decidí investigar, pensando que tal vez era un simple descuido de los empleados al dejarla encendida, y al entrar, me encontré con una estantería con televisión, y esa en particular no tenía señal. Solo la pantalla en blanco y algunas imágenes difusas. De pronto, escuché como si alguien hablara a través del sonido de la pantalla. Mi escepticismo comenzó a tambalearse. Al principio, la pantalla parpadeaba con estática, como si la señal estuviera siendo interferida. Fruncía el ceño, pensando que tal vez había un problema técnico. Pero entonces, de a poco, una imagen comenzó a formarse en la pantalla. Un rostro distorsionado, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. Se materializó gradualmente. Al mirar esto, retrocedí instintivamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Los rasgos del rostro en la pantalla parecían deformarse y cambiar, como si fueran líquidos en constante movimiento. Mientras me acercaba a la televisión encendida, la estática parpadeaba en la pantalla. Un murmullo ininteligible resonaba en el fondo. Mis ojos se enfocaron gradualmente en la formación de un rostro, y un nudo se formó en mi estómago al ver la deformidad que se presentaba. Era un rostro humano, pero distorsionado de una manera que desafiaba la lógica y la razón. Los ojos, 2 pozos oscuros y sin vida, parecían absorber la luz a su alrededor. La boca, estirada en una sonrisa retorcida que revelaba dientes desproporcionadamente afilados, emitía una sensación de malevolencia indescriptible. El rostro no permanecía estático, se retorcía y cambiaba en formas grotescas, como si estuviera hecho de sombras vivientes. Las sombras se contorsionaban y danzaban sobre la piel inexistente, creando una visión surrealista y perturbadora. En ciertos momentos, la cara parecía deshacerse, revelando una serie de rostros más pequeños que flotaban dentro de ella, cada uno con expresiones de agonía y horror. A medida que la imagen se volvía más clara, me di cuenta de que la estática también tenía un patrón. Eran imágenes rápidas y fugaces de violencia extrema, escenas de horror que se entremezclaban en un frenesí caótico,
Visiones de sangre, gritos y sufrimiento aparecían y desaparecían, dejando una estela de angustia en mi mente. A pesar de mis intentos de apartar la mirada, me sentía atraído por el horror en la pantalla. El rostro parecía dirigirse a mí, como si su malevolencia estuviera destinada a invadir mi conciencia. La sensación de ser observado por algo más allá de la realidad tangible envolvía la habitación, haciendo que la temperatura descendiera y mi piel se erizara. Fue entonces cuando el gemido comenzó a resonar, un lamento largo y desgarrador que se mezclaba con las imágenes de violencia en la pantalla. La combinación de la grotesca visión y el sonido angustiante creó una atmósfera insoportable de terror puro. Finalmente, cuando la experiencia alcanzó su punto culminante, la televisión parpadeó y se apagó, devolviendo la habitación a la oscuridad. Me quedé ahí, temblando, sintiendo la persistencia de la malignidad en el aire a mi alrededor. La pantalla estaba ahora en silencio y apagada, pero el recuerdo de aquel rostro deformado y la violencia transmitida persistirían en mi mente mucho después de esa noche. Tan solo regresé a la oficina de seguridad para calmar mis nervios y me tomé un refresco para aminorar el susto y la situación inexplicable que sufrí. Pensé en ese momento que una vez que abrieran y que me dejaran salir de la tienda, iba a renunciar. No quería pasar un momento más en ese lugar. Y en eso estaba cuando de pronto una alarma sonó en la oficina de seguridad. Mi corazón latía con fuerza y recordé que Roberto, mi colega en la seguridad, me advirtió que las alarmas por sensores de movimiento eran comunes. Así que me dirigí hacia el área de recepción, tratando de seguir las zonas iluminadas y mantenerme lejos de las sombras que parecían esconder cosas que de un momento a otro iban a surgir de la nada. A medida que me adentraba en el área de recepción, el ambiente se volvía más pesado, como si el mismo aire estuviera impregnado de miedo. La iluminación parpadeante contribuía a la sensación de desasosiego, y esas sombras proyectadas se movían de una manera discordante en el silencio. Con cada esquina que doblaba, esperaba encontrarme con algo que no podría explicar y que me iba a dejar ahí, muerto de un susto. El área se desplegó ante mí cuando por fin terminó el pasillo de las bodegas y la alarma seguía sonando. Pero aparentemente todo estaba cerrado sin mayores problemas, y eso aumentaba mi inquietud. La oscuridad que dominaba los rincones y la sensación de ser observado se intensificó mientras revisaba las entradas y salidas, tratando de concentrarme en encontrar la fuente de la alarma. Pero cada sombra parecía cobrar vida, convirtiéndose en figuras indistintas que acechaban de cerca donde caminaba. De repente, un murmullo escuché detrás. Fue como una voz que parecía decir algo y se entrelazaba con el sonido de la alarma. Mi respiración se aceleró y el pánico me envolvió cuando intenté saber de dónde provenía aquel susurro macabro. Las sombras parecían retorcerse, tomando formas grotescas que desafiaban toda lógica. La alarma en el área de recepción había alcanzado su punto máximo, y mis pasos resonaban en el silencio de la oficina de seguridad. Cada rincón parecía albergar sombras grotescas que se retorcían ante la luz intermitente. La tensión en el aire era palpable, y mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia el origen de la alerta. Al doblar una esquina, me encontré con una figura que desafiaba mis creencias. Puedo decir que era un espectro, una visión de pesadilla que heló mi sangre al instante. Su aspecto era podrido y cadavérico, con la piel desgarrada, revelando la putrefacción que yacía debajo. Su presencia emanaba una oscuridad que impactaba, y sus extremidades se retorcían de manera antinatural mientras se movía hacia mí, con una lentitud espeluznante. Lo más aterrador era ese cráneo que tenía por cabeza sobre los hombros. Hacía unos movimientos extraños que daban la impresión de ser varios los cráneos que emergían de su cuerpo muerto. No uno, sino varios, cada uno con un par de ojos que brillaban con una luz fantasmagórica. Los cráneos parecían fusionarse con la carne, creando una imagen aberrante. Los ojos
vacíos y llenos de un brillo sobrenatural, se fijaron en mí con una intensidad penetrante. Después, un largo quejido escapó de la boca inexistente de la aparición. El sonido retumbó en toda el área, envolviéndome en la desesperación. La intensidad del lamento me petrificó, incapaz de apartar la mirada de aquel ser abominable que se materializaba frente a mí. La piel putrefacta se estiraba y se retorcía con cada paso, emitiendo un hedor nauseabundo que llenaba el aire. Los ojos de los cráneos parpadeaban de manera desincronizada, como si fueran testigos de incontables horrores a lo largo del tiempo. La combinación de su aspecto monstruoso y el gemido aterrador me sumió en un estado de terror paralizante. Mis piernas temblaban, pero no podía apartar la mirada de aquella visión infernal. Mi mente luchaba por comprender lo que tenía ante mí, y una sensación de impotencia se apoderó de todo mi ser. El espectro continuó avanzando lentamente, como una sombra que se alimentaba de mi miedo. En ese momento, supe que enfrentaba a algo que no podía soportar. La huida fue inevitable. Corrí sin mirar atrás, con el corazón palpitando en mi pecho, intentando escapar de la presencia horrible. Busqué refugio en la oficina de seguridad, olvidando mis responsabilidades y aguardando a que el amanecer llegara para disipar las sombras que me acosaban. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras los recuerdos del encuentro con esa entidad seguían acechándome. Cuando las primeras luces del día penetraron en el centro comercial, respiré aliviado, pero la paz duró poco. Tan pronto como abrieron las puertas, escapé como si el mismísimo diablo me persiguiera. Corrí hacia mi casa y al llegar, me encerré y me prometí no volver a salir. Los días se convirtieron en noches, y las noches en un tormento interminable. Enfermo del miedo que se apoderaba de mí, me sumí en mi propio encierro. Los intentos de explicar lo que había presenciado resultaron en vano. Nadie podía comprender la profundidad de mi terror. Con el apoyo de amigos y familiares, logré recuperarme físicamente, pero el encuentro con el espectro había dejado cicatrices imborrables en mi mente. La vida continuó, pero mi capacidad para enfrentar la oscuridad se vio afectada permanentemente. Si bien pude reintegrarme a la sociedad y llevar una vida aparentemente normal, nunca superé completamente el encuentro con el espectro. Mis días se llenaron de preocupaciones y mis noches de insomnio. El trauma persistió, recordándome que, a veces, las sombras guardan secretos que pueden alterar nuestra realidad de formas inimaginables. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.